Bienvenido a esta séptima lección de piano y adoración y vamos a ver lo que este tema nos habla. Se llama obstáculos en la adoración. Tanto la alabanza como la adoración son armas muy poderosas para extender e implantar el reino de Dios en una nación, ciudad, iglesia y tu propia casa. Que venga el reino de Dios a nuestras casas es tan poderoso porque ahí empieza el cambio verdadero. Si las familias son cambiadas y transformadas, entonces cambia la iglesia, cambia tu ciudad y cambia tu nación. Es por eso que debemos remover todo obstáculo que impida el fluir de Dios en medio de nuestra adoración. El diablo tratará de impedir y de estorbar la adoración. Los principales obstáculos son el pecado, la condenación, la mundanalidad, un concepto erróneo de Dios, costumbres religiosas, el orgullo y la opresión satánica. Son 7 obstáculos y vamos a analizar cada uno de ellos. Primero veamos el pecado. El pecado. Esa es la razón número 1 por la que la gente inconversa no alaba a Dios. La gente vive en pecado. El pecado te separa de Dios. El pecado te hace que la gente esté muerta espiritualmente. Y es por eso que la gente no conoce el amor de Dios, la bondad de Dios. Dice la Escritura, los muertos no alabarán. Y es verdad, el que está muerto espiritualmente no puede alabar a Dios. Pero no solamente la gente inconversa. Algunos cristianos también son impedidos a causa de pecados no confesados. Mira, tú haces algo incorrecto que sabes que está mal, llegas a la iglesia y te sientes mal delante de Dios porque Dios es santo y tú sabes que estás en rebelión, estás en desobediencia, estás en pecado y sencillamente no te sale alabar a Dios. Todo tu ser se paraliza, se queda quieto. ¿Por qué? Porque el pecado es un obstáculo para que adores al Señor. El pecado nos separa y aleja de Dios. En Isaías 59 dice claramente que dice que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, pero nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. La solución a esto simplemente es arrepentirnos, confesar el pecado, apartarnos del pecado y recibir su perdón y misericordia para que vuelva el fluir de la alabanza a nuestras vidas nuevamente. Si hay algún pecado en tu vida, confiésalo, apártate, arrepiéntete, recibe el perdón y empieza otra vez a adorar el nombre del Señor. Dice la Escritura, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Número 2, la condenación. La condenación viene cuando permitimos que el diablo siga recordándonos nuestros pecados pasados a pesar de que ya pedimos perdón a Dios. Esta condenación viene mucho cuando uno recién acaba de entrar en el camino de Dios, cuando recién está uno conociendo a Jesucristo, porque el diablo te recuerda todos los días lo que hiciste hace 10 años, hace 20 años, hasta que cuando te clavaste, cuando te quedaste con el cambio. Tu mamá te mandó a comprar la leche, te sobró dinero y no se lo regresaste. Hasta eso te dice, eres un ladrón, eres esto, eres lo otro. Y mira, no importa si acabas de pedirle perdón a Dios, el diablo va a estar condenándote, va a estar diciéndote que eres un pecador, que eres un inmundo, que eres un sucio, y te hace sentir que Dios no te ama, que Dios no te acepta, que Dios no te va a poder perdonar tanta cosa mala que hiciste, y eso es condenación. Pero también viene la condenación. Yo te aconsejo que si escuchas esas voces, repréndelo en el nombre de Jesús y sé libre. Si ya pediste perdón a Dios, recibe el perdón y no permitas que el diablo te recuerde tu pasado. Sin embargo, también la condenación viene cuando pasamos demasiado tiempo criticándonos a nosotros mismos por las fallas. No debemos ser demasiado severos con nosotros mismos, porque si Dios no te condena, ¿por qué te vas a condenar tú? A la mujer que fue encontrada en adulterio, en el mismo acto del adulterio, el Señor Jesucristo le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, pues ya se fueron, ya no están. Y Jesucristo le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces,
Cuando estamos simplemente viéndonos a nosotros mismos demasiado tiempo, pues es obvio que vas a encontrarte fallas, porque ni tú ni yo somos perfectos, y si te empiezas a hacer un examen de pies a cabeza todos los días y a cada rato estás con una actitud perfeccionista, te vas a encontrar errores y te vas a condenar tú mismo. Por eso, en vez de poner los ojos en ti, ponlos en Jesucristo. Él es el perfecto, Él es el a quien debemos seguir. De hecho, esta es una forma de ser santos. Santidad no es estarse cuidando de lo que haces mal. Santidad es buscar a Dios con todo tu corazón y poner tus ojos en Él y seguirle. Y entonces el fruto es la santidad. La solución, obviamente, procura mantener tu mirada siempre en el único perfecto que existe. Él es Jesucristo, tu Salvador y Señor. Quita la condenación de tu vida y alaba al Señor con libertad. Número 3, la mundanalidad. Es todo aquello que enfría mi afecto por Jesucristo. Todo aquello que hago, veo, hablo, escucho, que enfría mi afecto por Jesucristo, eso se llama mundanalidad, y eso es un obstáculo para que yo adore al Señor. Puede ser el trabajo. Pasas demasiado, trabajas 20 horas, duermes 4, no te queda tiempo para ir ni a la iglesia. Imagínate, hay trabajos que tienes que trabajar de lunes a lunes y no te queda tiempo para congregarte. Bueno, pues eso es algo mundano y está obstaculizando tu relación con Dios. Puede ser el deporte, dedicas muchas horas a hacer ejercicio y muy poco tiempo a pasar tiempo con Dios, también va a ser un problema. La televisión, o sea, tienes que ser muy selectivo en lo que ves en los programas de televisión, porque si pasas mucho tiempo viendo programas de chismes, de programas con contenido erótico, con contenido sucio, con chistes, con blasfemos que abundan mucho en la programación, bueno, eso va a enfriar tu afecto por Jesucristo. Las amistades, el tiempo que pasas con ellas, el dinero, los vicios, etcétera. Todo aquello que enfría tu afecto por Jesucristo, tienes que quitarlo, tienes que darle el primer lugar. Dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Un síntoma de mundanalidad es la obsesión por mantener la dignidad y el decoro. Ejemplo, Mical. Mical era la esposa de David, y un día David entró adorando al Señor, llegó a Jerusalén, se quitó la capa real y empezó a danzar con los criados, con todo el mundo venía, y Mical dijo: oye David, qué ridiculez estás haciendo, estás perdiendo la compostura, ¿cómo estás danzando y estás ahí haciéndote como uno de esos criados, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo Mical era una persona mundana que no entendía que la manifestación del gozo de traer la presencia a Dios ameritaba eso y mucho más. Entonces hay mucha gente, aún en las iglesias, que por guardar la dignidad y el decoro jamás levantan ni una mano, no muestran ningún ápice de emoción. ¿Por qué? Porque guardan su dignidad, pero el rey David le dijo a Mical, ¿sabes qué, Mical? No lo estoy haciendo para ti, lo estoy haciendo para aquel que me sacó de detrás de las ovejas, ese que cuando yo era un simple pastor de ovejas me vio, me escogió, y ahora soy rey en lugar de tu padre. Ese es un ejemplo muy claro de mundanalidad, la actitud de Mical. La solución es: mantente alejado de las cosas que te atraen fuertemente y te roban tu espiritualidad. Todos tenemos tendencias, nos gustan ciertas cosas del mundo, tenemos que huir de esas cosas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Procura siempre agradar a Dios sin importarte lo que piensen los demás. Pasamos al siguiente punto. Número 4 es tener un concepto equivocado de Dios. Hay gente que piensa que Dios es un ogro, que no quiere que te diviertas en lo absoluto. De verdad hay gente que piensa que Dios se goza cuando estás todo amargado, todo callado, todo reprimido. Y no es así. Dios siempre que nos prohíbe algo es porque sabe que a la larga nos va a hacer daño.
Pero el Señor dice en su palabra, regocíjate, alégrate, y el Señor promete darnos paz en abundancia, gozo inefable. Hay bienaventuranzas, que la palabra bienaventurado significa 1000 veces dichoso. Entonces, Dios quiere tu bienestar. Pero si tú piensas que Dios simplemente es un ser allá supremo que quiere fastidiar tu vida, entonces no vas a poder adorarle. Cuando tú crees en un Dios que es bueno, entonces tú le adoras con todo tu corazón. Piensa que Dios siempre trae un garrote en la mano para castigar al que se equivoque en lo más mínimo. Es decir, Dios no vive allá neurótico ni amargado con la gente. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios también es justicia y Dios también es severo para con los que se rebelan en contra de él, pero si tú amas a Dios, Él te ama a ti y Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, Él quiere sanarte, Él quiere restaurar tu familia. Todos los planes buenos, los pensamientos buenos los tiene Dios hacia ti y hacia tu familia. La solución, lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te revele el carácter y la esencia de Dios. Dios es bueno y Dios es amor. No leas la Biblia solamente así nada más. Dile, Espíritu Santo, revélame el carácter de Dios. Él es el guía, el maestro, y Él te va a enseñar quién verdaderamente es el Dios al que adoras. Y cuando Dios te lo muestre, cuando el Espíritu Santo te lo muestre, entonces vas a ser un tremendo adorador, porque sabrás quién verdaderamente es Dios. Costumbres religiosas. Bueno, pues el trasfondo donde se obedece más los mandamientos de los hombres que la palabra de Dios. Mateo 15:6, Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y los religiosos del tiempo de Jesús siempre hacían cosas para justificar a sí mismos sus tradiciones, pero no tenían la esencia verdadera de la adoración. Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que tenemos que analizar, tenemos que ver. Recuerda que Jesucristo fue un revolucionario. Él fue el que dijo, bueno, oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo esto. Oíste que fue dicho ojo por ojo, pero ahora yo les digo, perdonen a sus enemigos y bendigan a los que os maldicen. Entonces tenemos que ver si yo tengo alguna práctica religiosa simplemente por tradición y no estoy viviendo plenamente lo que dice la Escritura, porque fíjate, hay gente que dice, no, pero es que eso está en el Antiguo Testamento, no, que eso es del Nuevo Testamento. Bueno, cuando tú creas que toda la Escritura, mira, hasta lo voy a rayar aquí con lo amarillito, toda la Escritura, ¿qué significa toda? Toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Entonces vive lo que dice la palabra de Dios y salte de toda doctrina de hombres y costumbres religiosas que no te dan esa libertad. Renuncia en el nombre de Jesús. El orgullo. Uno de los problemas más difíciles de resolver. El orgullo, wow, tremendo. Alguien dijo que el orgullo es como el mal aliento, ¿ves? El último en darse cuenta es quien lo tiene. Así que cuando alguien hace un llamado para renunciar al orgullo, yo paso rápidamente, yo digo, yo soy orgulloso, yo necesito humillarme, porque cuando alguien hace un llamado al orgullo y tú dices, no, yo no soy orgulloso, lo más seguro es que sí, ya estás en problemas con eso. Y recuerda que su origen es satánico, fue el orgullo lo que hizo que ese ángel hermoso llamado Lucifer fuera desterrado, fuera expulsado del cielo a causa de el orgullo. Así es que tenemos que quitarlo. La Biblia dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así es que mantengámonos humildes cada vez que podamos, seamos los últimos, busquemos siempre estar en sujeción debajo del Señor, debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Aguas con el orgullo. Es algo tremendo porque nunca te das cuenta. Y Dios, dice la Escritura, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5.
Pasamos al séptimo y último obstáculo, que es la opresión satánica directa. Es difícil para nosotros entender el gran odio que Satanás siente hacia Dios y cuánto aborrece escuchar a los cristianos alabarle. De verdad, nosotros no lo entendemos. Solamente imaginamos. Pero imagínate para un ser que vivió en la presencia de Dios, que estaba rodeado de la gloria y del resplandor de Dios, y hoy no tiene acceso a eso, y cuando ve que nosotros alabamos y que esa gloria que él tuvo alguna vez viene y nos visita, entonces a él se le retuercen las tripas y hace como los trenes, ¿verdad?, que saca humo hasta por las orejas, porque odia la alabanza, porque sabe que la alabanza es donde Dios asienta su trono. Entonces tenemos que alabar a Dios, porque mientras más alabemos, el trono del Señor se manifestará. Recuerda, dice la Escritura, que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y entonces cuando alabamos, Dios se manifiesta y Satanás tiene que huir, y por eso odia a Satanás la adoración, y va a tratar de oprimir las reuniones, va a tratar de meter una opresión directa. Es por eso que muchas veces estás en la iglesia y hay una pesadez, la alabanza no fluye, porque hay una actividad demoníaca. Tú no la puedes ver, pero hay una actividad demoníaca que hace que a veces sin razón alguna los aparatos no funcionan, empiezan a chillar fuerte, empiezan a hacer cosas. No te digo que siempre son por opresiones satánicas, a veces porque no le dan mantenimiento a los equipos, pero cuando tú tienes discernimiento de espíritu, tú te das cuenta que hay veces que hay un estorbo directo de parte de Satanás para que no se adore el nombre del Señor. Satanás desea la adoración que le pertenece a Dios, y por eso invierte millones de dólares alrededor del mundo en grupos de rock, en grupos en levantar ídolos, en levantar artistas. ¿Para qué? Para que la gente se identifique con esa gente, e indirectamente Satanás recibe la adoración, o de otra forma sencillamente le roba la adoración que le pertenece a Dios y se la da a esos ídolos, algunos de carne y hueso, que simplemente son personas drogadictas, con problemas, con vicios y con situaciones muy fuertes que son las facturas que tienen que pagar a cambio de la fama que Satanás les ofrece. La raíz de la caída de Satanás fue la envidia profunda hacia Dios. Satanás era el más bello de los ángeles, pero no se conformó. Él quiso ser como Dios, y ahí fue donde el Señor lo tuvo que expulsar. ¿Por qué? Porque nadie puede ser como Dios. Dios solamente es uno, y Satanás jamás podrá ser como Dios. Así que la opresión satánica, cuando nos escucha alabar y exaltar su nombre, se llena de ira y de celos. Algunas personas que están contaminadas no resisten escuchar las alabanzas debido a eso, debido a que tienen un grado de contaminación espiritual que tienen en su corazón. Así que vamos a ver, y seguramente has visto que cuando empiezan la adoración, la alabanza, algunas personas se salen despavoridas. ¿Por qué? Porque tienen una contaminación, y seguramente alguna vez lo verás, que mientras estamos adorando a Dios, algunas personas caen al suelo echando espuma por la boca y teniendo una manifestación demoníaca. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está llegando, y los demonios que están oprimiendo a esas personas no soportan la presencia de Dios. Si no puedes expresar tu alabanza a Dios con total libertad, pide a Dios que te muestre si hay alguno de los obstáculos antes mencionados en tu corazón. Si Dios te lo revela, haz lo que sea necesario para quitarlo de tu vida. Mira, arrepiéntete, ora, ayuna, pide consejo, pide oración, pide liberación, lo que tengas que hacer, pero no te quedes con ese obstáculo. Tú tienes que tener la libertad de llegar, alzar tus manos, cantar, sonreír, entregarte al Señor, y que no tengas esa cosa que a veces algunos han expresado, que quieren cantar pero como que se les cierra la garganta, como que la alabanza como que la lengua se les vuelve como de piedra, toda pesada. Entonces se tiene que romper en el nombre de Jesús para que se quite esa opresión y pueda la persona tener una total libertad de alabar el nombre del Señor. Bueno,
pues dice la Escritura, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, en la segunda carta a Corintios 3:17. Y yo te declaro libre en el nombre de Jesús de todo obstáculo, de orgullo, de toda opresión satánica, de toda costumbre religiosa, de todo lo que tengas. En el nombre de Jesús, sal a libertad, porque el Señor anhela tu adoración. Que Dios te bendiga.